Gloria al Señor. Dios te bendiga en este día. Bendecimos el nombre del Señor nuevamente. Estamos en este lugar para bendecir el nombre del Señor. Y hemos recibido su presencia en este lugar y hemos sentido la presencia del Señor en medio nuestro. Y quisiera compartir contigo la Sagrada Escritura en el libro de Primera de Corintios. Bendecimos el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 1. Y voy a leer desde el 18 hasta el 31. Bendecimos el nombre del Señor. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Padre, te damos las gracias por tu santa y divina palabra, Señor. Toca los corazones de aquellas personas que han de escuchar esta palabra. Te damos a ti, Señor, la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Y voy a leer también el Salmo 111:10. Porque el Señor me dio esta palabra en esta mañana y me confirma el texto. Dice Salmo 111:10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gloria al Señor. Es hermoso saber que nosotros tenemos un Dios que se comunica con nosotros, que quiere tener una relación con nosotros, a pesar de que nosotros somos malos. Sí, somos malos, no somos buenos, pero su gracia permanece por nosotros, y su gracia permanece con nosotros por la sangre derramada en la cruz del Calvario, a favor de a todos aquellos que lo aceptan a Él en su corazón y se arrepienten de sus pecados y creen que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados, resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De dónde sale? ¿De dónde me nace este pequeño mensaje? Nace de un sueño que el Señor me dio. De un sueño, una visión en la noche, ¿no? Estaba soñando y veía yo una cruz gigantesca en el cielo, rodeada de unas estrellas brillantes. Y la cruz se movía a través del espacio. Y yo mirando decía: esa es la ciudad de Jesucristo. Bendecimos el nombre del Señor. ¿Saben una cosa? Que el mensaje que nosotros debemos de estar predicando, que hemos predicado, es el mensaje de la cruz. No hay otra forma. Porque
por más sabios que queramos ser y por más entendidos que queramos nosotros ser y entender a Dios a través de nuestra sabiduría y de nuestro razonamiento, nosotros no lo vamos a poder entender a Él. Dice la Biblia, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque ¿quién puede entender los propósitos de Dios? Nosotros no lo podemos entender. Ahora, nosotros sabemos que su amor sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría. Porque Él muere en la cruz del Calvario y murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros acceso a Él mismo. Sí. Porque Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para darnos acceso al Padre Celestial. Para nosotros poder tener comunión con Él. Porque nosotros, con nuestra propia naturaleza carnal, pecaminosa, no podemos agradarle a Él. La única forma de nosotros agradarle a Él es a través de su sangre. Interesante es esto, que mientras Él estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, en el monte del Gólgota, a la misma vez, en este día del Passover, en el día de la Pascua, que Él estaba siendo crucificado, cuando Él es crucificado y muere, dice que el velo del templo se rasgó, se parte en dos. Y cuando se parte, obviamente, esto es el simbolismo y esta es la aplicación, que ahora nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Antes los sacerdotes presentaban su sacrificio y solamente el sumo sacerdote podía estar en la presencia misma de Dios, donde estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos, que contenía los 10 mandamientos, tenía una pequeña, creo que una pequeña urna con el maná del cielo y la vara de Aarón que reverdecía dentro del arca del pacto. Un palo que se ponía verde y que no se podría, porque estaba en la presencia misma de Dios, al igual que el maná. El maná, dicen que el maná solamente podían comerlo una sola vez, se la pueden comer en ese día, el otro día volví a caer nuevamente el maná y ellos se lo comían. Ahora, este maná que estaba en el arca del pacto nunca se podría. ¿Por qué? Porque estaba la misma presencia de Dios, estaba la eternidad ahí. Y Dios quería tener comunión con el hombre, con el ser humano. Y obviamente Él puso este propósito y puso Él la forma de nosotros poder tener comunión con Él. La única forma de nosotros poder tener comunión con Él es a través de su sangre. Pero en el Antiguo Testamento Dios le hablaba al sumo sacerdote, luego el sumo sacerdote traía el mensaje al pueblo de Israel y a los que estaban afuera. Pero ahora, hoy en día, por esta sangre preciosa que el Señor vertió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, ahora nosotros tenemos la presencia de Dios cerca nuestra. La presencia de Dios está dentro de nuestro corazón. Está dentro, sí, está dentro y está afuera. Porque ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Oye, es un hermoso privilegio. Ahora, ¿quién puede entender los propósitos de Dios? Nosotros no lo vamos a poder entender con nuestra sabiduría, porque para nosotros poder llegar a Él tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que somos inmerecedores de su gracia, que somos pecadores. Sí, somos pecadores. No hay otra forma. No hay otro mensaje. Fíjense que muchas de las iglesias, y hay muchas personas que obviamente tienen una buena aplicación de la Sagrada Escritura, tienen son conocedores de los libros sagrados, tienen buena teología, tienen una profundidad tremenda en la Sagrada Escritura. Pero lo cierto es que no hay nada nuevo. El mensaje es el mensaje de la cruz, que Cristo vino al mundo a salvar los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales el primer pecador soy yo. Es el inmenso poder de la cruz, el poder de su sangre, el poder de su sacrificio. ¿Saben una cosa? Y es por eso que el motivo y la razón por la cual nosotros predicamos a Cristo. No podemos predicar a otra persona. Yo no predico iglesia, yo no promuevo iglesia.
Yo promuevo la palabra de Dios y hablo de Jesucristo como el Salvador. Obviamente necesitamos un lugar en donde nosotros congregarnos y tener comunión con los santos, con aquellos que han recibido la sangre de Cristo y que han sido salvados. Sí, necesitamos esa comunión uno con el otro. Pero la predicación no es iglesia. Nosotros predicamos a Jesucristo. Y no podemos nosotros idolatrar nuestro templo hasta tal magnitud que nosotros ignoremos el mensaje de la cruz, el cual es el que salva a los pecadores. Bendecimos el nombre del Señor. Ahora fíjense, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahora, esta palabra locura, la palabra griega traducida como loco, significa estar fuera de sí, desequilibrado de mente. Debido a su celo por la verdad y su constante impulso de vivir para el Señor, el apóstol Pablo, y el llevar el evangelio a los perdidos, él se consideraba como que estaba loco y lo consideraban a él como que él estaba loco. Por la predicación de la palabra. ¿No es así como nos consideran a muchos de nosotros, los cristianos, los que no nos avergonzamos de él y seguimos día tras día, domingo tras domingo o sábado tras sábado, cualquier sea el día, seguimos con la misma predicación que Cristo salva, Cristo sana y Cristo viene pronto? Y nos categorizan a nosotros como locos. Pero mejor es la locura con Cristo que ser cuerdo con la sabiduría del mundo, en donde hay una perdición que te lleva al infierno y te lleva a la oscuridad eterna, fuera de la presencia de Dios. Porque el infierno tú no vas a estar con Dios. Estarás en una oscuridad eterna sin sentir la presencia del Eterno, mientras los redimidos se están gozando en la presencia de Dios. Después de gustar su presencia, nosotros queremos permanecer con Él. Y a veces uno piensa, o la gente podría pensar, pero qué pérdida de tiempo, o qué pérdida de vida, estar todo el tiempo encerrado en cuatro paredes, en las iglesias, y estar predicando a Jesucristo. Esto no es pérdida de tiempo, al contrario, esto es ganancia para nosotros. Y nosotros no vamos a entender los propósitos de Dios con nuestra propia sabiduría, que es lo que el apóstol Pablo escribe. Y en todo el libro, el párrafo completo de estos textos bíblicos, en su gran mayoría lo que sobresale es sabiduría. No somos sabios, no somos entendidos bajo nuestro propio entendimiento. Que necesitamos nosotros el poder de la cruz. Necesitamos ser salvos. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros somos temerosos de Dios y honramos su presencia, buscamos su rostro, leemos la Sagrada Escritura, tenemos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos entendidos y somos sabios porque hemos recibido al Cristo de la gloria. Pero nuestra sabiduría la hemos considerado como trapo de inmundicia. Nuestra sabiduría, sin la presencia de Dios y sin el trapiche de la cruz, sin el sedazo de la cruz, no vale nada. El mundo valoriza las cosas diferentes a como la valoriza Dios. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, un hombre que conocía la Sagrada Escritura, conocía mucho el Antiguo Testamento, conocía escritos. Y tenía un celo religioso tremendo, perseguidor de la iglesia. Perseguidor como ninguno de nosotros hemos sido. Él era perseguidor de la iglesia, hasta tal magnitud que cuando apedreaban a Esteban, la ropa del primer mártir la tiraron a los pies del apóstol Pablo. Porque él estaba presenciando cómo este loco de Esteban, con una sabiduría que los religiosos no podían soportar ni tolerar, los miembros del Sanedrín, lo del concilio, no podían soportar la sabiduría de Esteban, y Esteban solamente lo que estaba haciendo era diciéndole a ellos la historia del pueblo de Israel.
Y no podían ellos resistir su propia historia, el hecho de que Moisés era un tipo de Cristo, que Moisés, quien salvó al pueblo de Israel, obviamente Dios sacó al pueblo de la cautividad, abrió el mar rojo a través de Moisés, y Dios se le reveló a Moisés, pero que ahora Jesucristo es el cumplimiento de lo que hizo Moisés. Ahora Él vino a salvarnos a nosotros de nuestra cautividad y darle vida a los hombres. Cuando Esteban cuenta esto, obviamente a Esteban le dan muerte. Y el apóstol Pablo estaba presenciando el apedreamiento de Esteban. Y me imagino yo que él, a través de su mente, dice, pero este tipo tiene que estar pero bien loco para él ponerse a predicar esto en frente de estos 70, de este miembro de este concilio, cuando sabe que a su maestro le dieron muerte y ahora él está predicando el mensaje cuando él sabe que lo van a apedrear y le van a dar muerte. Pero en Esteban no había temor. Eso es increíble. Saber que te van a dar muerte, apedrearte, y tú mientras te están apedreando por predicar el mensaje de la cruz, que Jesucristo, el que murió en la cruz de Calvario, es el Mesías, y que él es el Dios encarnado, y que Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, y esta predicación le dio muerte a Esteban, loco. Y el apóstol Pablo dice, tiene que estar loco. Ahora fíjense, porque el apóstol Pablo perseguía el mensaje de la cruz, pero cuando él se enfrenta al dador de la vida, al Cristo resucitado, lo primero que él dice, que el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y el apóstol Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Uno que estaba persiguiendo a la iglesia y que estaba dándole posiblemente hasta muerte a muchos de estos cristianos. Pero ahora le está predicando el mensaje que antes él perseguía. Y tuvo que entender que su sabiduría se enfrentó a una sabiduría suprema. ¿Se dan cuenta? Que cuando tú enfrentas la cruz y tú observas la cruz y te das cuenta que en esa cruz murió Jesucristo, el Hijo de Dios, y que Él no solamente murió, sino que resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y que a través de su sangre ahora nosotros tenemos acceso al Padre y podemos tener comunión con Él a través de la persona del Espíritu Santo. Porque dice que cuando Él desciende, cuando Él muere, obviamente, y lo sepultan, dice que Él descendió a lo más profundo del infierno, predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Anuló el acta de decreto que había en contra nuestra. O sea, se cayó un acta, había unos decretos que nos acusan a nosotros delante de Dios, haciéndonos nosotros inmerecedores de su presencia y de su gracia. Cuando Él anula esto, obviamente por su sangre, nosotros ahora recibimos el perdón de nuestros pecados y podemos hablar con Dios. Y lo interesante de esto es que cuando nosotros no hablamos con Él, Él habla con nosotros. Porque tú sientes la voz de Dios, tú sientes el Espíritu te habla. La voz de Dios te inquieta, te habla. Te puede hablar a través de las cosas que tú a veces consideras insignificantes, un ave o su creación. No habla en sueño cuando nosotros a veces ni siquiera hemos orado. Dormimos en la noche y el Espíritu de Dios, que está dentro de nuestro, nos da una revelación, nos da un sueño de Él, un sueño placentero, para que nosotros sepamos que Él está con nosotros, que no descuidemos nuestra salvación, que no descuidemos lo que Él nos ha dado a nosotros, que ha sido la presencia misma de su Santo Espíritu. Esto es algo tremendo y glorioso, porque esto es lo que escribe el apóstol Pablo. Entonces, dice que la palabra del Evangelio, la palabra de la cruz, locura a los que se pierden. O sea, que nos van a considerar a nosotros como que estamos desequilibrados, que estamos dementes y que estamos nosotros fuera de sí. Fuera de sí estaba yo antes cuando me metía a droga, a todo lo que da.
Ahora nosotros, nuestra locura ahora es por Él. Que te critiquen, que te señalen, que te ignoren, que te maltraten, que te vituperen, que te digan que te está perdiendo el tiempo con esos mensajes. A mí no me importa. Yo sigo mandando el mensaje que Dios me ha dado. Porque la situación es esta, porque la salvación es personal. Y Dios me ha enviado a predicar el Evangelio. Yo no quisiera enfrentar a Dios y que el Señor me diga qué tú has hecho con lo que yo te he dado. Sí, a través de este medio también se puede predicar. Hemos predicado en la calle. El Señor a veces cambia el modelo por un tiempo. Pero lo cierto es que seguimos con el mismo mensaje. Aquí tú no vas a escuchar algo diferente. No vas a escuchar una profundidad para alimentarte o comerte el oído en cuanto a filosofía y en cuanto a sabiduría. Tú vas a escuchar a Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre a través de mí. No hay otro medio, no hay otra religión. No es José, no es María, no fue ninguno de los santos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es quien salva. Y nosotros nos vamos a predicar otro mensaje, domingo tras domingo. Él podrá escuchar una palabra posiblemente variada, pero el centro de la predicación siempre va a ser que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Dios. Cuán gloriosas son las cosas de Dios, porque nosotros no las podemos entender. Ahora miren esto, miren lo que dice el apóstol Pablo, dice ahora en Filipenses 3, 4 al 8. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, un hombre que trataba de guardar la ley sin fallar. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, o sea, como estiércol, como basura, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo he estimado por basura. ¿Se dan cuenta? Todo ese conocimiento que él tenía, todo ese conocimiento en cuanto a la ley, toda esa sabiduría, toda esa filosofía, la puso a un lado para él poder conocer a Cristo. ¿Cuántos hombres hoy en día no tienen vasto conocimiento? Hay muchas personas que tienen buen conocimiento, tienen buena teología. Otros tienen buena filosofía y tú puedes hablar una conversación con ellos y tú puedes aprender. Claro que sí, podemos aprender. La filosofía, no toda la filosofía, hermano. Tú puedes escuchar un filósofo, un pensamiento que te ayuda y tú lo puedes aplicar sin que te roben lo que tú tienes escrito, de lo que tú has aprendido en cuanto a Dios. Pero lo cierto es que toda esa sabiduría y toda esa filosofía, cuando tú lo enfrentas a la cruz, tú dices, pero ¿qué lleva a un hombre que no cometió pecado, siendo él el Hijo de Dios, convertirse en ser humano y a la misma vez ir y ser vituperado, crucificado como un criminal y morir en la cruz? Y muchos dicen, por eso fue como una pérdida de tiempo que él haya muerto como un criminal. No, no fue pérdida de tiempo. Ese era el propósito de él mismo. Dice, nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La idea era que él tuviera que pagar el precio de sangre que equivalga a precio de redención para que nosotros podamos tener vida eterna con él y poder ser como él es. Eso es tremendo. Solamente el amor de Dios pudo haber hecho eso. Porque si fuésemos cualquier de nosotros, nosotros no daríamos a nuestros hijos para que nos crucifiquen así. No lo daríamos. Y mucho menos nos vamos a crucificar nosotros para salvar a nadie. Pero es que cuando tú miras a Jesucristo, después que tú conoces a Jesucristo, tú nunca eres el mismo hombre.
Aunque tú dices, bueno, se convirtió en apóstata o se fue de la iglesia o que está en esto y el otro y está descarriado. No tal cosa como un descarriado. Porque la presencia de Dios, cuando Dios impacta tu corazón, impacta tu vida, tú nunca eres el mismo hombre. Porque Dios no da el espíritu por medida. Cuando Dios te sella, tú eres propiedad de Él. Ahora, tú tendrás que darle cuenta a Dios de todos tus actos y de todo lo que tú has hecho, de tú haberle conocido. Ahora, ¿cómo yo voy a abandonar esto? ¿Cómo yo voy a dejar de hablar de Jesucristo? No vamos a ser perfectos. Nunca llegaremos a la perfección, por lo menos no aquí en la tierra. Entonces, por el hecho de que yo no sea perfecto, yo voy a dejar de hablar de Él. No, yo voy a seguir hablando. Hay que seguir hablando de Él, porque para esto Él nos ha llamado, para que prediquemos el mensaje de la cruz. Y Él se agrada de eso. Ahora, yo me preocuparía más si yo estoy en un lugar y yo no siento la presencia del Espíritu Santo y siento en ese lugar donde uno está ahí congregado, eso sea tan frío como una nevera, que no se sienta la presencia de Dios. Eso es lo que debe de preocupar a muchos pastores. ¿Se dan cuenta? Ahora, si hay presencia de Dios y el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en el lugar y estamos predicando el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo, obviamente eso es lo que Dios quiere, que nosotros prediquemos el mensaje de la cruz. No hay otro mensaje. El mensaje de la salvación, que Cristo nos salva de nuestros pecados, nos limpia, nos purifica y nos da este hermoso privilegio de nosotros poder hablar con Dios siendo inmerecedores de su gracia. Poderoso es poderosa es la palabra del Señor. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. De nuevo, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto es interesante porque nosotros estuvimos en Atenas, en Grecia, y estuvimos en el lugar donde el apóstol Pablo, un lugar llamado el Areópago, que era un lugar, bueno, obviamente que estaba como a los pies de unos templos idolátricos. Y para estos tiempos, el tiempo del apóstol Pablo, dice que él va a este lugar donde se reunían todos estos filósofos estoicos, epicúreos, gente que buscaba. Entonces, los griegos siempre les ha interesado mucho la sabiduría y obviamente la filosofía y el buscar el razonamiento, todo eso es bueno. Pues se reunían para escuchar una idea nueva, para escuchar como que hay nuevo debajo del sol. Y aparece el apóstol Pablo y cuando va a caminar, cuando está en esa trayectoria en un lugar al Dios no conocido, que era como un nicho, porque ellos ponían ciertos ídolos y ciertas cosas, pero había un nicho donde decía al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo llega a este lugar y dice: yo quisiera hablarle a ustedes hoy en día sobre el Dios no conocido, el cual ustedes adoran sin conocerle. Entonces que la creación misma declara la gloria de Dios. Es imposible tú mirar el universo, las estrellas, y tú poder palpar a través de un telescopio los planetas, las constelaciones, la inmensidad de ese universo, la perfección que hay en todos esos planetas, dando vuelta a una velocidad tremenda en sus órbitas, y la Tierra que va inclinada, que la Tierra cuando da vuelta, ella está inclinada, creo que 23 puntos y medio, creo que del ángulo, y dan vuelta a una velocidad, y todo es una perfección, que día tras día nosotros nos despertamos y todavía estamos vivos y miramos todo esto, y todo eso es la perfección de Dios. Dios hizo todo esto. Que el sol lo tomamos como una garantía de que posiblemente salga todos los días, ¿no? Obviamente hay días lluviosos que no sale el sol. Vemos la luz de la luna es el resplandor que ella recibe la luz del sol. Y entonces de noche la luna alumbra. O sea, se ve un montón de perfección en cuanto a lo que Dios hizo. Y el apóstol Pablo quiere hablarle a ellos de esto. Pero cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle a ellos, y están todos estos estoicos, estos filósofos reunidos, ellos dicen, cuando el apóstol Pablo empieza a hablarle y le habla a ellos de la resurrección de entre los muertos,
Ellos le dicen, ya en otra ocasión nosotros escucharemos el resto del mensaje. Y este es el apóstol Pablo, un hombre entendido y conocedor de la Sagrada Escritura. De que muchas personas no quieren escuchar lo que nosotros le queramos decir. Bueno, lo importante es que nosotros estamos declarando lo que el Dios nuestro nos mandó a hacer. La predicación de la Sagrada Escritura. Y les voy a leer, miren, Hechos 17, 29 al 34. Sí, y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En otras palabras, mira, que no importa la sabiduría que tú tengas, ¿ok? Dios llama la sabiduría del hombre, Dios la llama ignorancia. Ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Ya en otra ocasión escucharemos lo que tú tengas que decirnos con respecto a la resurrección de entre los muertos. Y es que no hay otro mensaje. El apóstol Pablo dice, todo lo que yo he adquirido lo he puesto por basura. Y saben una cosa, que el judío, cuando el judío se arrepiente y recibe a Cristo en su corazón y recibe y entra en el mundo del cristianismo, el judío no solamente, el judío es desheredado. Ya el judío no es mirado de la misma forma entre la familia como antes. Ya tú no eres de los nuestros, tú como que tú nunca has sido hijo nuestro, tú no eres heredero de nada. No como nosotros, que nosotros estamos en nuestra familia. Bueno, muchas familias pueden no hablarnos a nosotros, tratarnos un poquitico con indiferencia y burlarse de ciertas cosas nuestras. Pero en realidad es que no es como un judío. Cuando el judío se convertía, lo perdía todo. Ahora, miren esto. De él ser perseguidor de la iglesia, ahora él es perseguido por este evangelio. ¿Y ustedes piensan que el apóstol Pablo dejó de hablar la palabra? No. Los cristianos morían por este evangelio. Lo que pasa es que el evangelio de hoy en día ha cambiado demasiado. O sea, si lo podemos llamar evangelio. Porque en cada palabra que están por hablar, el mensaje es que, bueno, que todo va a estar bien, que Dios te va a abrir puertas y que, bueno, nosotros queremos y Dios bendice a uno. Dios quiere que sus hijos sean prosperados. Eso es lo cierto. Pero la concentración de todo esto es nuestra prosperidad espiritual también. Que seamos prosperados espiritualmente, que seamos bendecidos, que seamos enriquecidos con su... Mira, cuando tú recibes la presencia de Dios, la presencia de Dios misma te enriquece. Porque porque dice Jesucristo dijo, ¿de qué vale que el hombre alcance a tener al mundo, ¿no?, y todas las riquezas y pierda su alma? Lo más importante es que nosotros tengamos comunión con Él, que les conozcamos a Él, que tengamos hambre por su presencia, hambre por su palabra, que no perdamos eso. Yo siempre digo, Señor, dame hambre por tu presencia, hambre por tu palabra. Que no nos sintamos como que ya estamos satisfechos y entramos en la comodidad donde ya estamos nosotros adormecidos y no nos interesa buscar el rostro de Dios y no nos interesa conocerle a Él. El mundo de la Biblia es un mundo demasiado vasto, amplio en conocimiento y amplio en sabiduría. Han habido en estos últimos tiempos, muchas personas entendidas con sabiduría tremenda que han entrado a disputar con la Sagrada Escritura y ellos terminan convirtiéndose al Dios de la Biblia. ¿Saben por qué? Porque a Dios también le interesa tener, obviamente, en el beneficio, saber que personas entendidas logran aceptar y poner su conocimiento por basura, como lo hizo el apóstol Pablo, y recibir el conocimiento de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor.
Miren, voy terminando ya. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría a través de la historia siempre. Porque el mismo Imperio Romano, cuando se enfrentó a esta cultura helenística de los griegos, esta misma cultura romana también fue impactada. Siempre se ha hablado a través de la historia de la cultura greco-romana, porque los griegos han impactado bastante el mundo del conocimiento, de la filosofía, de la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Bendecimos el nombre del Señor. Ahora miren, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente trospezadero, para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mira, hermano, que ya vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho sabiduría, no, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En él nos gloriamos nosotros. Y en el hecho de saber de que Dios escogió a lo más vil del mundo. Nosotros éramos viles. Y Dios nos escogió y nos trajo a su regazo para que nosotros prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Jesucristo, que Él fue crucificado en la cruz del Calvario. Pagó el precio por nuestro pecado, que Él murió, resucitó de entre los muertos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y si Él se sentó, quiere decir que Él logró su obra. Consumado es, hecho está, Él está reinando. Y ahora la iglesia de Él lo promueve a Él. Nosotros no promovemos a nadie más. Promovemos a Jesucristo. Promovemos su conocimiento, su sabiduría. Porque a través de la historia no ha habido un hombre más sabio que Él. No ha habido un hombre más santo que Él tampoco. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es, ¿qué? Poder de Dios. Poder para todo aquel que cree en Él. Amén. Así que si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, recíbelo en tu corazón. Puedes tener comunión con Él. Dios puede estar al lado tuyo. No importa la situación que tú estés pasando o el pecado que tú pienses que haya cometido. Dios te perdona. Te arrepientes y viene a la cruz del Calvario, Señor, me arrepiento de mi pecado, ayúdame, dame la presencia de tu Santo Espíritu, perdona mis pecados. Y todos los días tenemos que venir a pedir perdón. Todos los días nosotros ofendemos a Dios con un pensamiento. No estoy diciendo que nosotros vamos a vivir en el pecado y que vamos a adrede pecar. Pero lo cierto es que por X motivo, X razón, tenemos nosotros que venir a la cruz a diario. A diario tenemos que presentarnos delante de Él y decirle, Señor, ayúdanos. Señor, gracias por esto. Y darle la gracia a Él por todo lo que Él ha hecho. Porque nosotros somos inmerecedores de su gracia. Amén. Pero Él quiere tener comunión con nosotros, con sus hijos. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias, Señor. Pues obviamente en este día hemos sentido tu presencia, Señor, en una forma especial. Mira, aquella persona que escuchan esta palabra y la que la vaya a escuchar, toca su corazón, toca su mente, toca su salud, Señor. Si está enferma, sánala. Y muéstrate poderoso como tú siempre lo has hecho a través de la historia. Porque creemos todavía que tú sigues sanando, libertando, aleluya. Y tú sigues, Señor, abogando nuestra causa. En el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios te bendiga en este día. Gloria al Señor.